Gracias, buenas tardes. Les vengo a presentar el tema de análisis de riesgos para pequeñas dependencias públicas basado en el MACTICSI. Ahorita pues ya se vio o se empezó a ver la parte de gestión con el tema anterior de resiliencia operativa, que iba enfocado precisamente a una institución como lo es Pemex. Nosotros lo vamos a estar aterrizando a algunas dependencias o departamentos, ¿no?, que no se encuentran en los altos niveles como tal, de los que se disponen tantos recursos como lo puede ser alguien encargado o el encargado de la seguridad de toda la institución, como alguien que se encuentra utilizando recursos de tecnología de información dentro de un departamento o dentro de una oficina que otorga servicios, ¿no?, y que estos están dependiendo de una dependencia de la Administración Pública Federal, en este caso aquí en México. El trabajo estuvo a cargo de María del Carmen Prudente Tixteco, Gabriel Sánchez Pérez y José de Jesús Vázquez Gómez y una servidora, Lidia Prudente Tixteco. La agenda que vamos a manejar es una introducción, hablar a grandes rasgos del MACTICSI, en específico del proceso de administración de seguridad de la información, mejor conocido como ASI, la parte del análisis de riesgos, las recomendaciones, conclusiones y referencias. Empezaremos con una breve introducción que ahorita lo comentaban en el tema anterior, ¿no? Tenemos que tener en una organización gestión de seguridad, gestión de continuidad, en este caso de procesos de negocio, y todos ellos, ¿no?, al final tienen que ver con o tienen que partir de la gestión y análisis de riesgos para poderlos integrar, ¿no? En el caso de un sistema de gestión de seguridad de la información, si no tenemos un análisis de riesgos previo, pues no podemos empezar a integrar, a diseñar cómo vamos a plantear nuestra estrategia de seguridad de la información para la organización. Entonces, esto es uno de los temas importantes. Por otro lado, tenemos el manual administrativo de aplicación general en las materias de tecnologías de la información y de las comunicaciones y de seguridad de la información, mejor conocido como MACTICSI, que es el manual en el cual se integran las mejores prácticas para llevar a cabo la administración de estos activos de tecnologías de la información en las dependencias públicas aquí en México. Dentro de ella se proporciona una guía que va a ayudar a elaborar el análisis y la gestión de riesgos, ¿no?, dentro de las muchas tareas que comprende. Hablaremos un poco del MACTICSI. Por ahí a algunos les sonará el término MACTIC, que surgió en el 2010 como parte de la estrategia del gobierno anterior, por precisamente incorporar las mejores prácticas para la administración de los activos de información en las dependencias de la Administración Pública Federal. Posteriormente se incorporó la parte de seguridad de la información en su versión 2011, se reformó un poquito dándole otras funciones en el 2012, y por último tenemos la versión del año pasado, del 2014, que retoma tanto las versiones, o la versión anterior directamente, la versión 12, pero le hace algunas modificaciones también. Tenemos este marco rector que tiene el MACTICSI, en donde se tienen 9 procesos agrupados en 3, ¿no? Uno es gobernanza, tenemos un grupo de gobernanza, uno de organización y otro de entrega. En el proceso en el grupo de organización vamos a tener el proceso de administración de seguridad de la información, ¿sí? Dentro de este proceso nos vamos a encontrar con las tareas que tienen que ver con el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información y también con las tareas del análisis de riesgos. ¿Qué es lo que pasa con una dependencia o con un departamento que depende de una dependencia dentro del gobierno público federal? Muchas veces se ve limitado en cuanto a recursos. Sabemos que dependemos de un presupuesto público que tiene que estar aprobado y tiene que integrarse dentro de un plan
operaciones anuales que tienen que integrar diversas actividades para que éstas sean gestionadas y evaluadas posteriormente, y se ve reducida su capacidad para hacer grandes cosas o proponer, tal vez ahorita como nos los mencionaba el ponente anterior, en donde ellos ya están proponiendo la estrategia y la van a aterrizar para toda la organización, ¿sí? Es en este caso un poquito diferente. ¿Cuál es el propósito? Nosotros lo que buscamos es hacer o llevar un poco el proceso inverso, empezar desde los niveles inferiores para irlo adaptando a la estrategia que la dependencia pública tenga en cuestión de seguridad de la información. Ahorita nosotros estamos empezando por la parte del análisis de riesgos nada más, ¿no? En este sentido tenemos en donde nos fijamos la meta es en el proceso de administración de seguridad de la información, que en la versión 2014 comprende 7 tareas. Dentro de la tarea ASI 5 se encuentra la de elaborar el análisis de riesgos. Como tal, como les comentaba, en los departamentos de las dependencias, digamos, que no se encuentran en un alto nivel dentro del organigrama de la dependencia pública federal, no se encuentran con grandes recursos, ni materiales, ni financieros, y muchas veces también estamos limitados en cuanto a recursos humanos, ¿no? Que eso nos limita en cierto grado a tener una mejor administración o tener un mejor desempeño de las tareas que nosotros quisiéramos dar para la parte de seguridad. Sin embargo, esto no es un impedimento para empezar a gestionar la seguridad, ¿no? Empezar a poner un granito que con el tiempo vaya creciendo, ¿no? Que ahorita, si bien no se pudiera implementar todo un sistema de gestión completo, pues empezar por una parte para que con el tiempo se pueda ir incrementando tanto el nivel de madurez que tiene en cuanto a los servicios o procesos que tiene la dependencia, como irse incorporando a la misión y visión de la organización completa. Este proceso tiene influencia en el Matrix del ISO 27001 y de metodologías y prácticas nacionales e internacionales, como algunas normas mexicanas. Tiene 5 entregables, ¿no? Que son los que exige la Secretaría de la Función Pública. El MACTICSI es un desplegado, o bueno, está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Hablaremos ahorita en específico de la tarea del análisis de riesgos, que hace ratito mencionaban cuál era la importancia o en la parte académica cómo nos impacta a nosotros, ¿no? Pues nosotros también tenemos procesos, nosotros también manejamos activos de información, entonces es importante empezar a ver cómo estamos trabajando con ellos. Si no nos afecta o no nos impacta directamente en algo económico, pues sí, tal vez en que nos roben datos académicos, en donde estemos desarrollando proyectos o patentes, y entonces nos impacta directamente en el ámbito académico. También en la parte de datos personales o en cumplir ciertas normatividades también nos puede impactar la parte de seguridad. Entonces, por eso vamos a hablar un poco del análisis de riesgo. El objetivo que tiene planteado dentro del manual es identificar, clasificar y priorizar los riesgos para evaluar su impacto sobre los procesos y servicios de la institución, de manera que se obtengan las matrices de análisis de riesgos. En este caso no se instauró como tal en toda la institución, sino, como les comentaba, a un departamento en específico. ¿Y cuáles eran los procesos? Pues entonces ahora son los procesos de los que se encarga este departamento. Factores críticos que integran el proceso son muchos que vienen en el manual, en este caso son 17, ¿no? Que cuando lo leemos, en el momento en el que empezamos a leerlos, se nos hace muy tedioso y no le vemos ni pies ni cabeza, ¿no? Nos es muy difícil empezar a abordar este tema. Muchas veces al inicio, cuando se empezó a implementar el MACTICSI como tal,
no se dio la oportunidad de contratar a gente, sino se tenía que hacer con la misma gente que estaba dentro de la organización, no se contaban con recursos adicionales para hacer esta tarea. Esto llevó a que hubiera confusiones, dado que no se tenía un soporte o no se tenía alguna referencia a la cual consultar para llevar a buen término como tal el manual. Entonces, les voy a hablar de algunas recomendaciones, que en este caso son 7 básicas, que a diferencia de tratar como tal todo el manual, ¿no? Con esto, si bien no estamos acatando como tal todo el manual, pero estamos empezando con algo, estamos empezando a poner, como les decía, ya un granito, una aportación para darle continuidad en futuros ciclos que se pueda, ¿no? Y empezar ya a instaurar como tal un sistema de gestión y una cultura de seguridad para nuestra dependencia. La primera de ellas, para la parte de el análisis de riesgos, es establecer los escenarios de amenaza, que consiste en realizar una lista de escenarios de amenaza en consideración de la lista que proporciona el manual. El manual nos proporciona una lista de 172 escenarios de riesgo, posibles escenarios de riesgo, que cuando la vemos también nos asustamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a evaluar todos esos escenarios contra los activos que tengamos? Si decimos tenemos 5, pero pues ya nos salieron casi 1000 escenarios a evaluar, ¿no? De esos 5 activos, suponiendo que tuviéramos 5, pero en realidad no tenemos 5, tenemos más, ¿no? Entonces, pues ya es una labor un poquito más elaborada. Aquí lo que nosotros recomendamos es revisar el entorno de la dependencia para seleccionar las amenazas y los agentes de amenaza que la pudieran afectar. Si bien está establecido en el manual 272 escenarios, pues hay que ver de primera mano cuáles serían los que impactarían de manera inmediata, tal vez, a los procesos o servicios que damos como oficina o como departamento. Esa es una de las primeras recomendaciones. Las podemos agrupar, podemos tomar las más representativas, no las tomamos todas, sino las que creemos que nos pueden afectar como tal, y de igual forma la parte de los agentes de amenaza. El segundo es el objetivo y el alcance. Si bien el objetivo y el alcance no es para toda una institución, como lo comentábamos, pues entonces hay que establecer el objetivo y el alcance en función de los procesos que lleva a cabo el departamento o la oficina que está a cargo de prestar un servicio. En este caso se recomienda plantear el objetivo y el alcance tomando en cuenta los procesos y activos críticos de información y recursos con los que cuenta, porque como les comentaba, muchas veces nos vemos limitados. No tenemos personal, no disponemos de un gran presupuesto para precisamente financiar esa tarea, entonces pues tenemos que poner ese objetivo y ese alcance en función de lo que dispongamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se empiece a sentar precedente y en futuras reuniones, en futuras planeaciones, pues ya se empiece a tomar en cuenta que es necesario darle continuidad a este proceso. La tercera recomendación es definir el procedimiento para evaluar los escenarios de riesgo. El manual, como tal, nos da 2 recomendaciones o metodologías. Por ejemplo, aquí el segundo procedimiento que recomienda el manual podría resultar más preciso que el primero, sin embargo, también requiere contar con más recursos o experiencia para realizarlo. ¿A qué me refiero con ello? A esto. En la primera propuesta que nos hace el manual es utilizar lo que vemos como una evaluación de riesgos cualitativa. En la evaluación de riesgos cualitativa tenemos dos tablas, una que es para la parte de la probabilidad y otra que es para el impacto, midiéndolas en niveles de alto, medio y bajo. No es tan complejo, es, digamos, de una manera sencilla, incluso nos aporta valores que ya podemos ir tomando en cuenta como representativos a la hora de tomar un dato, a la hora de obtener un dato numérico.
Y la otra propuesta que nos da en cuanto a hacer el análisis de riesgos, el McTixi, es el integrar diversos factores. Factores como la existencia de un agente de amenaza, los niveles de interés que puede tener este agente de amenaza, la capacidad del agente de amenaza y la vulnerabilidad del activo de información. Como les comentaba, pues ya va siendo un poquito más preciso, porque ya no tenemos o no le damos un amplio margen, sino ya vamos tomando datos precisos, viendo si existe o no existe, si está al alcance de o no, qué tanta protección tiene mi activo o no. Entonces, me va dando datos más precisos, pero también es un poco más laborioso. ¿Cómo se obtiene la probabilidad? A través de sacar el promedio de los valores que me arrojen estos eventos, ¿no? ¿Qué pasa con el impacto? Con el impacto también hay que sumarle factores, en lugar de decir o nada más clasificar como alto, medio, bajo, entonces ahora le voy a agregar otros factores, tales como el impacto humano, el material, el financiero, la parte operativa o la de imagen, ¿no? Y también con diferentes escalas o ponderaciones que nosotros podemos ocupar para definir el impacto. ¿Cómo se va a obtener en este caso el impacto? El McTixi recomienda, no podemos obtener un promedio, sino que tenemos que tomar el impacto que sea mayor en cualquiera de los factores. Después de definir cuál de las dos estrategias utilizamos, ¿no? Ya lo veíamos y contamos con un poco de experiencia, pues nos podemos ir con la que integra más factores, porque ya vamos a tener una metodología o un resultado un poco más preciso. O tomar la metodología tradicional, una cualitativa. Se va a integrar una tabla de análisis y determinación de riesgos que nos señala el manual. En esta tabla nos pide diferente información, tal como un código que me va a representar al número de amenaza y el número de activo al cual se va a evaluar. La amenaza, que tiene que derivarse de una tabla o de una lista de amenazas tomadas, el número del activo, que también proviene de la lista final de los números de activos de información, y después la evaluación. Primero va la existencia, luego el interés de la gente, la capacidad que va a tener la gente, la vulnerabilidad del activo y obtener el promedio. Posteriormente, evaluar el impacto humano, el impacto material, financiero, el operativo, el de imagen, y tomar un resultado del impacto. Como les comentaba, aquí en lugar de tomar el promedio, tengo que tomar el impacto más alto de cualquiera de los factores, ¿sí? Para así poder determinar el riesgo. El riesgo en este caso va a ser la probabilidad por el impacto. Y con este ya vamos a tener un dato más preciso. Aquí cabe destacar que, bueno, estamos representando solamente la valoración para un escenario de riesgo, ¿sí? Es un escenario de riesgo a un activo en específico. Eso se tiene que hacer por los escenarios de riesgo que nosotros hayamos considerado, también por los activos que hayamos considerado, si es su caso. La siguiente recomendación es proponer, una vez que se propone el valor de riesgo, se puede obtener también un valor promedio de riesgo, pero ahora por cada uno de los activos de información. El McTixi, por ejemplo, nos pide que sigamos con toda la evaluación de los escenarios de riesgo y que los atendamos como tal. Muchas veces, que es la recomendación, no podemos atender a todos, no va a quedar dentro de nuestro alcance en el análisis de riesgos. Entonces, tenemos que tomar otra estrategia, o tal vez por las limitaciones con las que en ese momento nos encontremos, ¿sí? No vamos a poder evaluar ni llevar a cabo todo lo que nosotros queramos como tal para empezar a proteger nuestros activos. Entonces, tenemos que empezar a identificar otros criterios. Lo que nosotros propusimos fue que
Tomando como referencia la matriz de riesgos del McTixi, ¿no? Que esto es lo que el manual nos aporta, ya son las valoraciones en donde aquí se ve la intervención de la probabilidad de la ocurrencia contra el impacto para darnos una cantidad numérica. Nosotros propusimos una matriz de riesgos, tomando también como referencia la probabilidad y el impacto y los valores que nos representa la tabla o la matriz de riesgos del McTixi. Pero ahora nosotros lo que representamos fue los niveles que podríamos tener de atención, las prioridades de atención. Muchas veces tenemos que plantear nuestro presupuesto o plantear nuestras actividades para el siguiente año, pero no vamos a poder pedir todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que ver cuál es la mayor relevancia, la mayor prioridad que le voy a dar a algunas funciones para poderlas programar. En este sentido, por ejemplo, los resultados del análisis de riesgos, en lugar de estar ubicando los escenarios de riesgos, podemos ubicar los valores de riesgos de los activos que tenemos. Un ejemplo de ello, pues, es esto, ¿no? Obteniendo ese valor promedio de la probabilidad por el impacto de cada uno de los activos, tenemos el riesgo, que aquí es lo que estamos ubicando, ¿no? Con esta matriz empezamos a identificar en qué nivel de riesgo se encuentran mis activos, ¿no? Y cuáles tendrían que tener una mayor prioridad en este caso de atención. Todos necesitan atención, lo sabemos, pero pues tenemos que empezar a priorizar, ¿no? De alguna forma. Esto es una recomendación para empezar o para darle continuidad en la parte de la gestión. El siguiente es elegir la forma de tratamiento de riesgos para asociar controles de seguridad. Ya una vez que ubicamos cuáles serían nuestros activos prioritarios o que nos están ahí dando ya como alerta roja que necesitamos hacer algo por ellos, si no podemos tener un incidente de seguridad, podemos tomar como referencia la matriz propuesta de decisiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo importante que señala el manual y que tal vez es algo que nosotros cuando lo vimos pues también dijimos no lo podemos tomar, es de que dice que todo valor arriba de 1.8 tiene que ser tratado y te dice que le tienes que poner un control, ¿no? Entonces, si tienes, supongamos, 1000 escenarios, ¿no? Si no has propuesto, si no tienes una cultura, si no sabes o no has manejado este tema dentro de tu oficina como tal, muchos de ellos te van a salir, muchos de esos escenarios, más de la mitad te va a salir seguro arriba de 1.8, que es muy bajo, ¿no? Todavía. Entonces, pues igual tenemos que empezar a priorizar cuáles escenarios de riesgos van a ser más representativos. En este caso, lo que nosotros proponemos, pues es el que tenga un valor de 6, que son los que tendrían que tener una prioridad de atención inmediata. Las estrategias que nos propone el McTixi son evitar, prevenir, mitigar, financiar y asumir. Esas son las 5. Nosotros ya en base a esto empezar a seleccionar cuál de ellas aplicaría para nuestros escenarios de riesgo, llenando una tabla que se llama evaluación de riesgos, en donde tenemos el código de escenario referida de la tabla de análisis y resultados del análisis de riesgos, donde se obtiene la probabilidad y el impacto que causó, el valor del riesgo, el criterio de aceptación, que nosotros lo modificamos a 6, el manual lo exigía a 1.8, pero nosotros no somos una gran dependencia, no podemos tener o contar con mucho presupuesto, entonces fue una primera actividad modificar el criterio de aceptación, poner si requiere un control o no, en este caso sí, y establecer la prioridad, ¿no? Desde el más alto hasta el más bajo, y cuál es la estrategia a seguir. Aquí está. El siguiente punto es hacer un análisis costo-beneficio tomando como referencia la matriz de riesgos que nosotros recomendamos, ya que ayuda a reflejar el estado de los activos de información de la empresa. Como les comentaba, no todos
los activos y no todos los escenarios los vamos a poder atender. Entonces, esta podría ser una referencia para que ustedes empiecen a poner o que pongamos atención cuáles son los que tienen, cuáles son los que pueden resultar activos críticos, ¿no? Y darles mayor prioridad de atención. Tal vez de ellos dependa muchos de nuestros procesos, que nosotros dentro de nuestra dependencia o dentro de nuestro alcance consideramos como críticos. La séptima recomendación es determinar los controles de seguridad que aplicarán a los activos de información más críticos y en los que pueden recaer los procesos o servicios importantes de la dependencia, ¿no? Para esto, pues lo básico es tomar la lista de controles propuesta por el ISO 27001, con esa tenemos como base, o auxiliarnos de otras también de las mejores prácticas. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de controles aplicables a un activo de información en donde ya tenemos identificados qué es lo que necesitamos hacer. Con esto nosotros ya podemos empezar a plantear cuáles van a ser las siguientes actividades para ya darle formalidad a la implementación de este control, ¿no? Que si bien todavía no tenemos el sistema de gestión de seguridad de la información como tal, pero ya vamos empezando a gestionar, ¿no? Por lo menos la seguridad de nuestros activos, ¿no? Y tal vez de los que dependen nuestros servicios o nuestras operaciones, ¿no? Hace rato se platicaba de la parte operativa, ¿no? El que nosotros sigamos operando o que nosotros mantengamos un proceso, ¿no? Bueno, como conclusiones tenemos lo siguiente: la metodología de administración y análisis de riesgos, en particular del MACTICSI, puede aplicarse a cualquier tipo de dependencia pública sin importar el giro o tamaño para gestionar la seguridad de la información. Como les comentaba, iba enfocada a las administraciones o a todas las dependencias de la Administración Pública Federal. En este caso se pensaba tomar las de alto nivel, ¿no? Empezar desde el alto nivel hacia el bajo, pero esto ha tardado, ¿no? Ha tardado un tiempo en llevarse el proceso. ¿Y qué pasa, no? En este caso, todos los procesos o todos los departamentos de una dependencia pública en México pueden empezar a trabajar con su análisis de riesgos con futuro a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información ya integral u holístico, para proteger sus procesos y activos de información, ya que estos también pueden estar en riesgo y verse afectados en su seguridad y operación, que pueden tener como consecuencia implicaciones jurídicas, sanciones administrativas y o penales a sus responsables. Muchas veces no sabemos por qué nos llega un requerimiento, por qué debemos de proteger o por qué debemos tener cierto tratamiento con los activos o con cierto tipo de información o con los datos personales que también no lo sabemos gestionar, y entonces pues no lo conocemos hasta que sabemos que a alguien ya le llegó un requerimiento o hasta que a nosotros mismos nos están haciendo una recomendación o una implicación porque, oye, ¿por qué se publicó esta información? ¿Por qué está publicado estos datos de toda de todos los procesos de servicio, que si bien cierto tipo de información tiene que ser pública, ¿sí? Hay aspectos que deben de ser tratados de una manera más gestionada para proteger su integridad, confidencialidad o disponibilidad según sea el caso. Bueno, estas son algunas de las referencias. Tomamos el MACTICSI, el ISO 27001 y algunos cursos también. Eso sería todo por mi parte y si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Preguntas? Ah, sí.
Bueno, son dos preguntas. La primera, he tenido la oportunidad de revisar los formatos de la ASI de la evaluación de riesgos, bueno, el análisis de riesgos que hacen. Viene muy estandarizado. Esto permite que se pudiera llegar a hacer algún tipo de aplicativo. ¿Existe? ¿Lo están desarrollando o ustedes en ESIME tienen ese proyecto? Sí, tenemos el proyecto de dar el aplicativo. Ahorita, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Nosotros como proyecto, pues no estamos en la toma de decisiones, digamos, de la parte estratégica de la institución. Nos encontramos en un departamento, pero desde ese departamento podemos empezar a gestionar la parte de seguridad y empezar a darle continuidad en las operaciones. Muchas veces en el ámbito académico, que es en el que me desempeño actualmente, como les comentaba, no tenemos ese cuidado o decimos, bueno, eso todavía no me llega o todavía no me afecta como tal, pero pues vemos ahí también en cuestiones académicas y si nos vamos a algunos reportes que ya las instituciones académicas se están convirtiendo en el blanco número 1 también incidentes de seguridad. Ya no son las grandes organizaciones o todo, no. ¿Por qué? Porque toda la parte de investigación o desarrollo tecnológico está en la academia. Entonces, tenemos que empezar a hacer algo y esta es una primera etapa y sí tenemos planteado darle continuidad. Si bien no podemos aterrizar como tal todo el manual, sí una parte porque sabemos que nos impacta, que pertenecemos a una dependencia pública federal y darle continuidad en función de nuestro alcance, en función de lo que vayamos obteniendo como recursos también. Okay. ¿Sí? Entonces, ustedes sí tomaron ese criterio para escoger el análisis de riesgos del MACTIC porque están obligados a seguir con eso, pero en tu opinión, o sea, para instituciones, como dijiste, educativas, ¿es recomendable? Digo, más allá de que, perdón, más allá de que fuera un requisito para ustedes, ¿cuál es, digamos, el beneficio? Lo que nosotros pudimos comprobar es de que sí se puede aplicar, ¿no? Es la metodología, lo ideal es estar en las partes altas, pero si no lo puedes, pero no es impedimento, ¿no? Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer es tropicalizar a nuestro entorno, a nuestro ambiente, para poderle dar continuidad. Obviamente, si lo tomábamos todo completo, nos iba a ser en este momento muy difícil. ¿Por qué? Porque no contamos igual con recursos, no tenemos gente como tal que de la que dispongamos o que podamos contratar, que es algo que te impide como tal la institución, pero pues sí empezar a hacer cosas que las vas integrando a tus actividades o tus programas operativos anuales para darles continuidad en las siguientes etapas hasta poder integrar pues ya algo más sólido. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Presentación. Bueno, implementación de mejora, siempre el CEO o el dueño de la compañía, ya sea académica, lo que sea, ¿no? La pregunta del millón que se hace, ¿y qué más necesitamos para, ¿no? Porque se carece de recursos, ¿no? De recurso humano específicamente, ¿no? Entonces, en esta implementación o en este ejercicio que ustedes han hecho, si hablaras del costo de implementación en cuanto a recurso humano y en tiempo, y la segunda pregunta es, una vez que calcularon los riesgos, porque luego viene la segunda parte, que es implementar el sistema de gestión. Exacto. Entonces, no sé si nos podrías comentar base a estas dos. Ok, en cuanto a costos y operativo, de hecho, estamos en la maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información. De ahí la perspectiva es obtener precisamente los recursos, ¿no? Que ahorita ya lo comentaban, necesitamos más recursos que se sigan sumando a este tipo de áreas para darle continuidad en las operaciones. Ahí tienes un doble beneficio, ¿no? Por un lado aprenden tus alumnos y por otro lado le das y le sigues dando continuidad a las acciones que ya se tienen. Ahorita estamos, tenemos ya como tal el diseño, estamos empezando la etapa de implementación, ya tenemos la parte del análisis de riesgos, ya vimos cuáles son las vulnerabilidades, los riesgos que representan y estamos en los siguientes pasos para empezar la implementación, ya empezar como tal a definir cuáles son los controles que vamos a implementar, ya sabemos cuáles nos faltan, ¿no? Que luego como dependencias pues no sabemos, decimos,
ya tienes tu firewall, ya tienes tu antivirus. No, eso no es todo. Muchas veces, o dentro de las dependencias, todavía nos falta la parte de la cultura o de la concientización al personal, ¿no? Que muchas veces o me tocó revisar en la documentación en cuanto a las instituciones, si tú los ves, todos reportan que lo tienen. Pero si tú consultas un servicio, sabes que no lo tienen porque su página está insegura, porque le puedes preguntar algo a alguien y te da la información. Entonces, no tenemos todavía consolidada la parte de la gestión de seguridad de la información dentro de las instituciones. Y es algo pues, que hay que empezarle a dar prioridad. Vamos a tener que darle también difusión para poder alcanzar ya mejores niveles de madurez. Nosotros entonces ahorita nos encontramos por empezar la etapa de implementación. Buenas tardes. Sí. En este mismo orden de ideas, comentabas en tus conclusiones que el proceso de implementación del MATICSI en muchas instituciones ha sido lento. Desde tu punto de vista, ya que estás en la parte de implementación, ¿qué se tendría que hacer para que el MATICSI pase de ser una recomendación a una obligación para las instituciones? ¿Y qué métricas es necesario implementar para que se pueda medir el grado de cumplimiento de las instituciones de la Administración Pública Federal en el MATICSI? Ok. Aquí, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, no sé si se enteraron que al inicio del gobierno, de hecho, al final del primer año de gobierno fue cuando ya se decidió que sí se quedaba. Entonces estaba como en una incertidumbre, ¿qué iba a pasar con los trabajos anteriores? Sí se le dio continuidad, pero todavía no está a tal grado la estructura del MATICSI, porque por ejemplo ahorita lo asocia mucho a procesos de seguridad nacional, Nosotros como tal, o dentro de una institución educativa, pues digamos, no tendríamos que ver tanto con procesos de seguridad nacional a los que el gobierno sí le daría prioridad. Pero también, como lo comentábamos, ¿no? Ahorita nos estamos convirtiendo las instituciones académicas como blanco, porque ahí se desarrolla investigación, se desarrolla tecnología que tiene que ver con las grandes empresas, incluso con las mismas de la Administración Pública Federal para dar otros servicios. Entonces, aquí lo que faltaría es empezar a priorizar, ¿no? Si bien es un estándar muy amplio, pues empezar a tropicalizar dependiendo del sector, tal vez, ¿no? Para darle un mejor enfoque y no que te evalúen un todo, ¿no? Sino por aspectos ya representativos del giro, del tipo de dependencia a la que va dirigida. Y en cuanto a métricas, pues tomar de referencia o en este caso, pues las guías internacionales, pero ya aplicadas y que ahora sí la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Dentro de sus atribuciones ya tuviera fijado de que sí le tiene que dar continuidad, supervisar, que sí se haya implementado correctamente, porque muchas de ellas reportaron, sí lo hice, pero como les comentaba, ¿no? Cuando hacemos una revisión siquiera de las páginas web, vamos a ver que no lo tiene, ¿no? O muchas de ellas todavía siguen con la idea de que tengo nada más que proteger mis activos de información, cuando tenemos muchos, o contamos con mucho personal, los servidores públicos, a los que también tenemos que involucrar dentro del sistema de gestión y no nada más la parte de tecnología. Ok, entonces en ese sentido, ¿qué tendría que pasar para que pase de ser una recomendación a una obligación por parte de las dependencias? Ahí, pues, primero la atribución a la Secretaría de la Función Pública para que ya le dé las herramientas. Tal vez va a pasar que ya ¿cómo decir? Que se haga obligatorio, en este caso, pues una iniciativa de ley que ya le dé las atribuciones a la Secretaría para que podamos retomar y en este caso no solamente se quede con que sí cumpliste, bueno, ¿cómo cumpliste? ¿Cómo llegaste? Y si lo estás haciendo bien o no, ¿no? Para en este sentido, pues sí, empezar a robustecer o mejorar los procesos y no que se queden en incertidumbre, muy inciertos. Gracias. La Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación agradece a Lidia Puente Tixteco por su participación en el ciclo de conferencias y nos deja un presente. Muchas gracias. Gracias.